nosotros debemos de exaltar la grandeza de Dios. Si los cielos cuentan la gloria de Dios, ¿por qué no nosotros, hermanos? Amén. Todo lo que respira, ¿qué dice? Alabe al Señor, alabe a Jehová. Si usted respira, alabe a Jehová. Y cuando ya no respira aquí, pues lo hará allá con el Señor, ¿verdad? Allá estará ante su presencia. Esa es la confianza que tenemos los que hemos creído en el Señor Jesucristo, porque hemos pasado, ¿qué dice? De muerte a vida. Hemos pasado de muerte. Ya no es algo que una posibilidad o como algo futuro, sino ya es un hecho, ya es una realidad, porque así es nuestro Dios, hermanos. Para Él no hay impedimento en cuanto a tiempo y espacio. Él es el creador del tiempo, Él es el creador del espacio. Él no está sujeto ni al tiempo ni al espacio. ¿Por qué? Porque Él es eterno. Él es el principio, Él es el fin. Alfa y omega, principio y fin. Les voy a invitar a que abran sus Biblias ahí en el libro de Números, capítulo 23. Números, capítulo 23. Y vamos a continuar con el tema. Hace 8 días, de hecho, hace 8 días se hablaba sobre el segundo intento de maldecir al pueblo de Dios, que fue transformado en bendición, pero no fue por parte de Balaam, no, fue por parte de Dios. Como Dios, por amor a su pueblo, por amor a sus escogidos, puede transformar aquello malo, aquel peligro que se cierne sobre su pueblo. Dios lo transforma en algo bueno, en bendición para su pueblo, ¿no? Y nos acordábamos de José, ¿verdad? Los hermanos de José, cómo pensaron mal en contra de él y cómo Dios lo tornó en bendición para preservar la vida al pueblo de Israel, para preservar la vida a otros pueblos, a otras naciones, para preservar la vida de los egipcios también. Y al fin de cuentas, hermanos, cómo Dios lo colocó ahí precisamente para que él diera testimonio, para que José diera testimonio de Dios, de Jehová, ahí en medio de ese pueblo. Y hoy vamos a ver del versículo 18 al 26 de Números, capítulo 23. Números 23, del 18 al 26. Aquí, hermanos, hay que decir que es continuar, pero ahora le he puesto como título a este mensaje: Balaam proclama la inmutabilidad de Dios y la permanencia de Israel. Y es que esto está unido, hermanos. ¿Por qué Israel va a permanecer? ¿Por qué Israel ha permanecido? ¿Por qué Israel permanecerá? Por la inmutabilidad de Dios. Porque Dios no cambia, porque Dios es fiel, porque Jesucristo es el mismo ayer, hoy, ¿qué? Y por los siglos. Por eso nada más, hermanos. Y también por eso tú y yo estamos aquí. Amén. Porque Dios es inmutable, porque Dios es misericordioso. Sus misericordias son nuevas, ¿qué? Cada mañana, y grande es su fidelidad. Grande es la fidelidad de Dios. Vamos a ir viendo versículo por versículo, como ya lo hemos empezado a hacer, y nada más como a manera de repaso para ubicarnos en el contexto. Dice ahí en el versículo 18 de Números 23. Voy a pedir que mantengan su Biblia abierta, que la tengan ahí a la mano para corroborar lo que estamos exponiendo, lo que estamos viendo en este día. Y dice el versículo 18: entonces él tomó su parábola, está hablando aquí de Balaam. Entonces Balaam tomó su parábola y dijo: Balac, levántate y oye, escucha mis palabras, hijo de Zippor. Decíamos hace 8 días que aquí Balaam le está diciendo a Balac lo que Dios tiene para él. Dios tiene palabra aún para sus enemigos, especialmente para su pueblo, especialmente para nosotros, pero también para sus enemigos. Y aquí podemos ver la manera, el tono en que Balaam se dirige a Balac y le dice: Balac, levántate y oye, escucha mis palabras. Esto quiere decir que lo que tiene para él es importante.
que debe poner atención, que no debe ignorar lo que se le va a decir, que lo tome muy en cuenta. Y esto, hermanos, nos recuerda en el Nuevo Testamento cuando el Señor Jesús hablaba y decía, de cierto os digo. Era una manera de decir, es importante, necesario que pongas atención a lo que voy a decir. De cierto digo, de verdad les digo, dice el Señor. Y aquí Dios está utilizando a Balaam. Recuerden, esto no es palabra de Balaam, es palabra de Dios. Y por eso dice, levántate, oye, escucha. No debes de pasar por alto esto que te voy a decir. Debes poner toda tu atención en lo que voy a decir. Y luego le dice en el versículo 19, que es lo que debe de tener muy en cuenta Balac. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará. Él dijo y no va a actuar. Claro que sí. La respuesta ahí es sí. Él va a actuar. Y se pone, como dije anteriormente, aquí se pone en evidencia como lo que es en este caso la inmutabilidad de Dios, la veracidad de Dios, la santidad de Dios. Están unidos todos esos atributos de Dios. Porque Él es santo, Él es veraz. Y porque Él es veraz, es fiel. Incluso en la Biblia se utilizan los términos indistintamente fidelidad y verdad. Si usted ha leído su Biblia, va a encontrarse que en algunas versiones traducen veracidad, fidelidad, como si fueran sinónimos, indistintamente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque están unidos. La santidad de Dios, Dios es santo y por eso es veraz. Y porque Él es veraz, es fiel. Él permanece fiel. Por eso aquí vemos cómo Balaam reconoce la santidad, la veracidad y la inmutabilidad de Dios. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará. Claro que sí lo va a hacer. Habló y no lo ejecutará. Claro que lo va a llevar a cabo. Desde el principio Dios había dicho a Balaam que no fuera. Aquí vemos en el versículo 20, ¿verdad? Dice en el versículo 20, he aquí he recibido orden de bendecir. Él dio bendición y no podré revocarla. Balaam reconoce su incapacidad de revocar o neutralizar la bendición de Dios. Decíamos hace unos domingos atrás que lo que Dios bendijo nadie puede maldecir. Y esto es un hecho, es una realidad. Y quiero, hermano, hermana, que tú lo tengas presente siempre, que lo que Dios bendijo nadie puede maldecir. Y si tú has sido bendecida de parte de Dios, si tú has sido bendecido de parte de Dios, nadie, créemelo, nadie podrá maldecir. Eso no quiere decir que pronuncien maldiciones en contra de ti. Sí lo van a hacer. Que hagan trabajos en contra tuya, sí lo van a hacer. Pero esos trabajos serán en vano, esas maldiciones serán en vano. ¿Por qué? Porque Dios está contigo. Y si Dios es contigo, ¿quién contra ti? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Dice el Señor en su palabra. He aquí, dice Balaam, le está diciendo a Balac, porque para eso lo había llamado, para maldecir, pero dice, he aquí, he recibido orden de bendecir. Él dio bendición refiriéndose a Dios y no podré revocarla, no podré echarla atrás, no podré anularla, no podré neutralizarla. Recuerden, hermanos, que desde el principio Dios le había dicho a Balaam que no fuera con los enviados de Balac y que no maldijera al pueblo de Israel, porque era bendito de parte de Dios, de parte de Él. Eso lo encontramos ahí en Números capítulo 22, 12. De ahí que lo que Dios ha bendecido nadie puede maldecir. ¿Por qué? Porque habíamos dicho que irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios según Romanos 12, 29.
y que nadie puede arrebatar las bendiciones que Dios tiene preparadas para ti, a menos que tú no eches mano de ella, a menos que tú no le creas a Dios. Eso será lo único que impedirá que puedas tomar esas bendiciones que Cristo ya ha obtenido para ti. Balaam reconoce la presencia de Dios en medio de su pueblo. En el versículo 21 dice: no ha notado iniquidad en Jacob. Está hablando de Dios. Dios no ha notado iniquidad en Jacob, ni ha visto perversidad en Israel. Jehová su Dios está con él, y júbilo de rey en él. O sea, júbilo de rey, de celebración en medio del pueblo de Israel. Aquí, hermanos, como anunciaba ahí, reconoce que Dios está en medio de su pueblo. Por eso dice: no ha notado iniquidad en Jacob, ni ha visto perversidad en Israel. Ahora, ¿por qué Balaam está diciendo? No es una conclusión a la que llegó Balaam. No es una suposición de Balaam. Otra vez es Dios quien está hablando a través de Balaam. Y está diciéndole a su pueblo, en este caso, dando testimonio a Balac. Balaam está dando testimonio a Balac, que Dios está viendo ahí a ese pueblo, un pueblo santo. Y aquí, hermanos, tenemos que decir que ante Dios, ese pueblo, que en muchas partes de la Biblia dice que era un pueblo duro de servicio, y sí era un pueblo duro de servicio, eso tampoco lo podemos negar. Dios mismo lo dice de Israel. Pero aquí vemos cómo Dios, a través de Balaam, está diciendo que para él, ante él, ese pueblo era un pueblo limpio, era un pueblo justo, era un pueblo santo. ¿Por qué? Porque lo estaba viendo a través de su Hijo Jesucristo. Sí, hermano. Todas las bendiciones que Dios derramó sobre su pueblo, la misericordia que Dios tuvo de su pueblo Israel, lo hizo a través de Jesucristo. Porque la Biblia nos dice que Jesucristo, en Apocalipsis, que ve a un cordero, Juan ve a un cordero como inmolado desde antes de la fundación del mundo. ¿Esto qué quiere decir? Que para Dios ya era un hecho, era una realidad, el sacrificio de su Hijo, la ofrenda de su Hijo. Y en base a eso, hermanos, todas las bendiciones. ¿Por qué? Porque Él ha sido el intermediario. Jesús ha sido el mediador entre Dios y los hombres desde siempre, no solamente cuando vino a este mundo, sino aún ya en el Antiguo Testamento se habla del ángel de Jehová. ¿Y quién o qué es el ángel de Jehová? Es Cristo preencarnado. Es ya Cristo manifestándose a la humanidad, a Abraham, a Jacob, a los demás, a los jueces mismos, a los profetas, como el ángel de Jehová. Porque Él ha sido y seguirá siendo el mediador entre Dios y el hombre. No hay otro. Y todas las bendiciones provienen precisamente por la obra que Cristo llevó a cabo. Y como hemos dicho, no solamente su obra en la cruz del Calvario, sino también su perfecta obediencia. Dios tomó en cuenta la perfecta obediencia de su Hijo. No solamente su sacrificio en la cruz. Su sacrificio en la cruz fue, como quien dice, la culminación de esa obra redentora de Cristo a favor nuestro. Pero eso incluía también su perfecta obediencia. En otras palabras, como Pablo lo dice en Romanos capítulo 12, cuando habla del primer Adán y del postrer Adán. Así como por la desobediencia de un hombre vino la condenación, vino el pecado, vino la muerte a todos los hombres, así por la obediencia de un solo hombre, ¿quién? Cristo, vino la bendición, vino la salvación a todo aquel que en Él cree.
Entonces, Él es el postrer Adán. El primer Adán, el hombre que Dios creó del polvo de la tierra y que desobedeció a Dios juntamente con Eva al comer del fruto prohibido. Ese es el primer Adán. Y el postrer Adán, Cristo. Y los que hemos creído en Él, somos justificados en Él. Así como se nos atribuyó, se nos imputó el pecado de nuestros primeros padres, y por eso todo ser humano es pecador, por ser descendiente de Adán, porque se nos imputó, porque se nos atribuyó el pecado de Adán y Eva. Los que hemos creído en Cristo, se nos ha imputado, se nos ha atribuido, fíjense bien, la justicia de Cristo. Y Dios, hermanos, ve tu justicia a través de su Hijo Jesucristo. Y por eso te ve justo, te ve santo, te ve santa. No porque no haya pecado en nosotros, sino porque Dios, hermanos, nos ha justificado, porque Dios nos ha perdonado nuestros pecados. Por eso. Y aquí vemos entonces cómo dice que Dios está viendo a su pueblo como un pueblo limpio, como un pueblo justo, como un pueblo santo. ¿Por qué? Dice, porque no ha notado iniquidad en Jacob, ni ha visto perversidad en Israel. Jehová su Dios está con él, y júbilo de rey en él. Debemos recordar, hermanos, aquí, que en el capítulo 16 de Números, el pueblo murmuró en contra de Moisés y de Aarón, acusándolos injustamente de dar muerte al pueblo de Jehová. Por lo que se encendió la ira de Jehová sobre el pueblo, trayendo gran mortandad. Por lo que Moisés le ordenó a Aarón, usted puede corroborar esto ahí en el capítulo 16 de Números. Moisés le ordenó a Aarón que tomara un incensario y corriera en medio de la congregación. ¿Para qué? Para hacer expiación por el pecado del pueblo. Y cuando Aarón así lo hizo, dice que tomó carbones encendidos del altar y incienso y pasó en medio del pueblo. Dice que la mortandad se detuvo. Así lo dice ahí en Números 16 del 44 al 48. ¿Por qué? Por esa acción, por ese acto de hacer expiaciones como sumo sacerdote, haciendo expiación por el pueblo. Y se detuvo la mortandad, se detuvo la ira de Dios. Y en ese pasaje, en esa ocasión, hermanos, podemos decir que Aarón es un tipo de Cristo, es una figura de Cristo. Nuestro sumo sacerdote, nuestro sumo pontífice. Y por la obra de Cristo, por la obra de expiación de Cristo, por la obra redentora de Cristo, por la obra intercesora de Cristo, ahora nosotros hemos sido justificados delante de Dios. Y por eso ahora podemos presentarnos delante de Dios. Gloria a Dios, amén. Como dice el autor a los Hebreos, podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia y hallar ayuda, hallar socorro, ¿verdad? Hallar bendición de parte de Dios. Así que Aarón ahí es un tipo de Cristo que hizo expiación por el pueblo en aquella ocasión, y Cristo ha hecho expiación también por nosotros como nuestro sumo sacerdote, como nuestro sumo pontífice. En el versículo 22 dice, Dios lo ha sacado de Egipto, tiene fuerzas como de búfalo. Balaam reconoce que es Dios mismo quien ha sacado a Israel de Egipto y los ha dotado de gran poder y fuerza. Aquí, hermanos, hay, ahora sí, como dicen los que conocen, los estudiosos, como se diría ahora, ¿verdad? Los que ahondan más en el estudio de los idiomas originales en que fue escrita la Biblia, dicen que Dios no solamente aquí
se puede decir que Dios sacó, sino Dios está sacando a su pueblo. ¿Qué indica esto? Que Dios sigue obrando. No nada más lo sacó, le dijo, bueno, ahora sí, avancen, échenle ganas. Ya les puse un líder, ahí está Moisés. Recuerden cuando Dios le dijo a Moisés, guía a este pueblo, lleva a este pueblo. ¿Y qué dijo Moisés? Señor, si tú no vas con nosotros, no nos vamos a mover. Queremos que tú vayas, queremos tu presencia en medio de nosotros, que tú vayas con nosotros. Moisés quería que Dios le garantizara que él no iba a ser solo quien iba a dirigir o a guiar, a introducir al pueblo de Israel a la tierra prometida, sino que Dios iba a estar con él. Que Dios, y así fue, hermanos. Siempre Dios estuvo con Moisés. Por eso cuando Moisés muere y luego lo sucede Josué, Dios le dice, así como estuve con mi siervo Moisés, así voy a estar contigo. Solamente que te mando que te esfuerces y que seas valiente. No temas ni desmayes. Y también dice que no se debe apartar de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche vas a meditar en él. Porque entonces cuando hagas esto, vas a hacer prosperar tu camino y todo te va a salir bien. Pero así como estuve con Moisés, voy a estar contigo, le dice Dios a Josué. Así es que es Dios quien lo está sacando. Sí, la primera etapa es sacarlo de Egipto, cruzar el mar Rojo, pero no quedó ahí, sino Dios lo sigue guiando, lo sigue conduciendo hasta la tierra prometida. Y dice que Dios lo hizo con poder, con fuerza, como de búfalo. Y aquí se refiere primero a Dios, pero luego también hace referencia al pueblo de Israel, porque Dios está con Israel, porque Dios está con su pueblo tiene fuerzas como ¿qué? Como de búfalo. Nadie podrá hacerle frente. ¿Pero por qué? Porque Dios está con él. Porque ese poder, porque esa fuerza no está en él, sino está en Dios. Y es un pueblo que Dios escogió, es un pueblo que Dios está en medio de él, como lo declara ahí Balaam en el versículo 21. Jehová su Dios está con él y júbilo del rey en él. Esto me recuerda, hermanos, Sofonías 3:17. Incluso hace como 40 años que me aprendí ese canto de Sofonías 3:17, que dice, Jehová está en medio de ti. Él te salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amores. Sí, Dios prometió estar por su pueblo, en medio de ellos. No alrededor de ellos, sino en medio de ellos. Por eso el tabernáculo al principio estaba en medio del pueblo, en medio de las tribus, en medio del campamento. Después tuvo que ser sacado, porque a causa de la constante rebeldía del pueblo. Y por eso se le llamó el tabernáculo de reunión, porque tenían que salir al tabernáculo. Moisés tenía que salir al tabernáculo, Aarón tenía que salir al tabernáculo, el pueblo tenía que salir al tabernáculo de reunión. Pero Dios quería estar en medio del pueblo. Y Dios promete ahí en Sofonías 3:17 estar en medio de su pueblo. Y en Apocalipsis, hermanos, eso se vuelve una realidad. Dios está en medio de su pueblo. Dios anda en medio de su pueblo. Jehová está en medio de ti. Te salvará. Se gozará sobre ti con alegría. Callará de amor. Eso indica, hermanos, ese deleite que Dios tiene cuando tú estás en comunión con Él y Él contigo. Cuando le buscamos, cuando nos acercamos a Él. Dios mismo, hermanos, disfruta de ese tiempo.
nosotros deberíamos disfrutarlo también, ¿verdad? Dios lo disfruta. Calla, diablo, no quiere interrumpir esos momentos. Hermanos, no siempre nuestra relación con Dios tiene que ser una relación así de, como se dice, de euforia. La gente busca euforia. Dios no siempre está buscando que su pueblo manifieste su adoración a Él con euforia, con gritos de júbilo, con danzas y cosas. Dios también, hermanos, espera que su pueblo le adore en actitud de reverencia, aún de silencio. Jehová está en su santo templo, calle delante de Él toda la tierra. Esperar en silencio, como dice en Lamentaciones 3, esperar en silencio la salvación de Dios. Porque Dios se goza sobre ti con alegría y calla de amor, para que Él también, hermanos, disfruta ese tiempo contigo cuando estás en comunión con Él. Jehová, su Dios, está con Él y júbilo del Rey en Él. Sí, claro que también Dios quiere que lo alabemos, que le adoremos con gozo, con regocijo, con júbilo. Pero hay momentos también en que solamente podemos estar delante de Él sin pronunciar palabra, porque Él está mirando nuestro corazón, nuestra mente. Y de esa manera también Él es honrado, Él es glorificado. Porque Dios no mira la apariencia, Dios mira el interior, Dios mira el corazón. Dios los ha sacado de Egipto, tiene fuerzas como de búfalo, dice el versículo 22. No ha sido Moisés, no ha sido un hombre, ha sido Dios. Dios es para ellos como los cuernos de un toro salvaje, así lo traduce una versión. Dios es para ellos como los cuernos de un toro salvaje. Él va en medio, Él va delante de su pueblo. Y hermanos, esto es interesante porque ahora nosotros podemos decir que Dios no solamente está a nuestra derecha, Él no solamente está a nuestro alrededor, aunque la Biblia dice que su ángel acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Ahora nosotros podemos decir con toda certeza, con toda confianza, que Dios está en nosotros. Porque Él ha puesto su Espíritu en nosotros. No solamente está en medio de nosotros, sino que Él está aquí en nosotros. Él está en mí, Él está en ti. Créelo. Créelo. Y también disfrútalo. Dice el Señor, gustad y ver que es bueno Jehová. Dichoso el hombre, dichosa la mujer que en Él confía. Amén. Amén. Así es. Balaam admite que la brujería o encantamientos no tienen ningún efecto sobre el pueblo de Dios. Versículo 23 de Números 23. ¿Cuál es el 23, 23? Dice, porque contra Jacob no hay agüero, ni adivinación contra Israel. Como ahora será dicho de Jacob y de Israel lo que ha hecho Dios, lo que Dios ha hecho con Israel, lo que Dios sigue haciendo con Israel. Pero aquí está diciendo, porque contra Jacob no hay agüero, ni adivinación contra Israel. En otras palabras, hermanos, no hay hechizo, no hay brujería, no hay perjurio, no hay nada que surte efecto contra el pueblo de Dios, a menos que los integrantes de ese pueblo den lugar a estas cosas. Cuando un creyente o una creyente empieza a dudar de Dios y empieza a confiar más en los brujos, en los hechiceros, en los curanderos, entonces puede ser presa, puede caer en las garras del enemigo.
Y entonces sí, puede surtir efectos sobre ellos, los hechizos, las brujerías, o como dice aquí el agüero, cosas que, los trabajos, los amarres, lo que sea. Porque como veíamos hoy en la mañana en la escuela dominical, en la medida en que nosotros estamos en comunión con Dios, en esa medida nosotros nos alejamos del pecado. En esa medida el pecado no tiene influencia sobre nosotros. Pero en la medida en que nos alejamos de Dios, en esa medida nos exponemos más al pecado, nos exponemos más a la tentación, nos exponemos más al enemigo. Porque recuerden, hermanos, que el enemigo anda como león rugiente, buscando a quien devorar. O sea, anda como león, quiere decir que está buscando que tú le abras un huequito, que tú le abras ya no la puerta, la ventana de tu vida, para que él se cuele. ¿Por qué anda alrededor? Porque Dios te está protegiendo, porque Dios está en medio de ti, porque Dios está en ti. Y por eso Él solamente, ¿verdad?, está buscando la oportunidad. Y recuerden que aún Él está sujeto a Cristo. Él no hace su propia voluntad. Él está limitado por Dios, limitado por Cristo. El señorío de Cristo está aún sobre Satanás y sobre todas sus huestes espirituales de maldad. Entonces, si Él tiene la autoridad sobre Satanás y sobre sus huestes espirituales de maldad, y tú estás de parte de Cristo, Cristo está de parte tuya. Por eso decía el apóstol Pablo, ¿verdad?, en Romanos capítulo 8, ni principados, ni potestades, ni lo alto, ni lo profundo, ninguna cosa creada podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Gloria a Dios, amén. Ninguna cosa, pero tú sí puedes separarte, sí. Si así lo decides. Como lo hizo el pueblo de Israel en muchas ocasiones, como lo hicieron muchos del pueblo en muchas ocasiones, como vamos a ver más adelante. Ninguna maldición, dice la Nueva Traducción Viviente, ninguna maldición puede tocar a Jacob. Ninguna magia ejerce poder alguno contra Israel. Y como dice Romanos 8:31, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Balaam profetiza que el pueblo de Israel será un testimonio fehaciente, un testimonio viviente del poder y la misericordia de Dios. Ahí en el versículo 23, la segunda parte. Como ahora será dicho de Jacob y de Israel lo que ha hecho Dios. O también se puede traducir la última línea: miren lo que Dios ha hecho por Israel. Y podemos decir, hermanos, ahora, miren lo que Dios está haciendo con Israel. Aún en medio de su rebeldía, como Dios lo ha preservado a través de los siglos. ¿Cuántas naciones han tratado de destruir? Si usted ve la historia de Israel, desde que salió de Egipto en el siglo pasado, actualmente, ¿verdad?, cómo los enemigos han tratado de hacerle daño. Claro que él también, en su reacción por defenderse, también ha causado mucho daño, pero lo está haciendo en sus fuerzas, no en el poder de Dios. Lo está haciendo confiado en sus aliados, pero no confiado en el poder de Dios. Tristemente, si usted ve cómo vive ahora la nación de Israel, da lugar al homosexualismo, da lugar a la adoración de dioses falsos. Incluso en esa ocasión, cuando empezó todo, ¿verdad?, era un festival pagano, no era un culto de adoración a Yahvé o a Jehová, no. Al fondo se puede ver, ¿verdad?, ahí un ídolo. Se pueden ver ahí banderas que nada tienen que ver con Israel ni con el cristianismo. ¿Cómo Dios permite esas cosas también?
Entonces, pero aún así, hermanos, Dios ha sido fiel. Amén. Como decía yo en ocasiones pasadas, Dios tiene un remanente. Así como en el tiempo de Elías, que él pensaba que solamente él quedaba, Dios le dijo, tengo un remanente. 7,000 que no han doblado sus rodillas ante Baal. Dios siempre tendrá un remanente aún en medio de esa nación de Israel. Ahora por la Escritura sabemos que el Israel espiritual es la iglesia. Yo sé que algunos difieran de esto, pero a la luz de la Escritura, el Israel espiritual, el pueblo de Dios actualmente, ya no está confinado a una región, ya no está confinado a un estado. El pueblo de Dios ahora está constituido por creyentes de toda nación, de toda lengua. Aleluya. Porque en Apocalipsis lo vemos así, precisamente. Porque a través del apóstol Pablo nos revela eso, que el Señor ha derribado esa pared intermedia de separación y ha hecho de ambos pueblos, pueblo de Israel, el pueblo judío y el pueblo gentil, un solo pueblo. Porque solamente hay un solo rebaño y hay un solo pastor. ¿Y quién es ese pastor? Cristo. Cristo. Dios, por medio de Balaam, da a conocer el triunfo de Israel sobre sus enemigos, ahí en el versículo 24 de Números 23. He aquí el pueblo como león se levantará, y como león se erguirá, no se echará hasta que devore la presa y beba la sangre de los muertos. Esto suena así como muy sanguinario, pero hermanos, recuerden los tiempos en que se pronuncia este dicho, de alguna manera esta profecía de parte de Dios a través de Balaam. Balaam, como decía ahí, da a conocer el triunfo de Israel sobre sus enemigos. Y dice que se va a levantar como ¿qué? Como un león. Y incluso otras versiones traducen como una leona. ¿Por qué? Porque la que usted sabe, si sabe algo de zoología, de los que estudian el comportamiento animal, especialmente de las manadas de leones, quien caza es la leona, son las hembras, son las que salen a cazar. Los leones, ellos están para fecundar a las hembras, están para proteger, sí, definitivamente para proteger a la manada, porque cuando el león ruge para delimitar su territorio, dice que su rugido se alcanza a escuchar hasta 11 o 12 kilómetros de distancia. Y ese rugido es para delimitar su territorio. Sí, protege a la manada. Pero quien sale a cazar, quien sale por la presa, es la leona, las hembras. Se levantará como leona. Y también dice ahí que como león se erguirá y no se echará hasta que devore la presa y beba la sangre de los muertos. O sea, hasta que acabe con sus adversarios, con sus enemigos. Y tristemente, hermanos, esto Israel como nación lo ha tomado muy literalmente, pero aquí hay que entenderlo, que esto se aplica a ese tiempo, se aplicaba a ese tiempo, hace más de 3,000, casi 3,500 años, ¿sí? Hace 3,500 años se aplicaba esto. Ahora, hermanos, Cristo ha venido y las cosas han cambiado, debieron de haber cambiado aún para el pueblo de Israel. Lo tremendo es que no reconocen al Mesías, no reconocen a Cristo como el Mesías. Y por ello ellos siguen confiando solamente en su poderío militar, en su estrategia.
si confiaran en Cristo, en el Mesías, otra cosa sería. Porque Dios es fiel. Porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará. Él lo ha dicho y no lo ejecutará. La respuesta es, Él, si confiamos en Él, Él lo va a hacer. Confía en Dios, que dice, y Él hará. Confía en Él y Él hará. Aleluya. Dios, a través de Jacob, ya había dicho algo similar acerca de Judá, allá en Génesis 49, versículos 9 y 10. Por cuestión de tiempo, ¿verdad? No vamos a buscar ese pasaje, usted puede consultarlo como ahí en Génesis, capítulo 49, versículos 9 y 10. Dios a través de Jacob, en este caso, ¿verdad? Cuando bendice a sus hijos, hace referencia a Judá. Y por eso de ahí viene el león de Judá. Y ahí dice, y cuando venga Silo, dice, nunca se va a apartar el cetro de la mano de Judá. El cetro indica autoridad, poder. Dice, hasta que venga Silo, a él se congregarán los pueblos. ¿Quién es ese Silo? Es Cristo, el Mesías. Y si cuando Él venga, a Él se van a congregar, ya no solamente Israel, sino las demás naciones también. ¿Por qué? Porque Jesucristo no es el Salvador de una nación, Jesucristo es el Salvador del mundo. Aleluya. Porque Dios ha amado tanto al mundo, no solo a Israel, sino al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Para qué? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Amén. Vamos a orar, hermanos. Padre, en esta tarde queremos agradecerte por tu fidelidad. Agradecerte, Señor, porque tú escogiste un pueblo para ti. Pero tú dijiste que tú querías un pueblo celoso de buenas obras. Un pueblo santo. Un pueblo que diera testimonio ante las demás naciones. Tú dijiste a través de tu profeta Isaías a Israel, vosotros sois mis testigos, dice el Señor. El pueblo que yo escogí como heredad. El pueblo, Señor, que tú has amado, que tú has cuidado, por el cual tú has mostrado misericordia a través de los siglos, a través de las edades. El pueblo en medio del cual tú enviaste a tu Hijo Jesucristo. Por eso, Señor, el apóstol Pablo decía, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente, sí, al judío primeramente, pero también al griego. Gracias, Señor, porque en tus planes estuvo alcanzarnos a nosotros también. Porque en tu amor eterno tú nos amaste también a nosotros. Porque nos escogiste desde el principio para salvación. Porque produjiste en nosotros así el querer como el hacer por tu buena voluntad. Gracias, Señor, por ello. Y esto nos lleva a decir que no es porque hayas visto algo bueno en nosotros, sino porque tú solamente así lo quisiste por tu soberana voluntad. Y por eso, Señor, a ti la honra, a ti la gloria. Gracias, Señor, por tu palabra, porque a través de ella tú nos sigues hablando, porque a través de ella tu Espíritu Santo sigue redarguyéndonos también. Gracias, porque sabemos que nuestra salvación no depende de nosotros, no está en mí, no está en mis hermanos, sino está en ti, Señor, que tú nos has de preservar. Tenemos la confianza, Señor, por tus palabras ahí en Juan 10,
donde dices claramente que nada ni nadie podrá arrebatarnos de tu mano ni de la mano de tu Padre. Queremos, Señor, seguirte siempre. No permitas que nos desviemos ni a derecha ni a la izquierda, sino que vayamos contigo. Que tú seas nuestro guía. Que así como tú guiaste al pueblo de Israel hasta la tierra prometida, que así también, Señor, tú nos guíes. Tú vayas con nosotros siempre hasta que podamos entrar a la patria celestial. Pues te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén.